Hace unas semanas, o unos meses, no sé si recordaréis, pero recuerdo yo, predicaba sobre la necesidad de salir de la zona de confort, porque las cosas más grandes de Dios, las cosas más grandes que podemos esperar de la propia vida, no se encuentran en la zona de confort, no se encuentran ahí donde nada ocurre, ni bueno ni malo, donde estamos cómodos, sino más bien donde las cosas se complican, donde las cosas son difíciles, y todos sabemos, por experiencia y por la historia misma del ser humano, que las mejores cosas siempre son aquellas que cuestan más de alcanzar. Y por eso Dios, que es un Dios que quiere para su iglesia el que experimente las mejores cosas, aquellas que dependen del poder de Dios y no del nuestro, y por tanto aquellas cosas maravillosas que están por encima de nuestras propias capacidades, de ese Dios quiere que nos movamos en esa sobrenaturalidad de Él, en ese poder de Él, y no solo en nuestras grandes o pequeñas limitaciones, limitando con ellas a Dios por no salir y movernos de la zona de confort. El texto que os hemos leído no es nuevo. Yo creo que la mayoría, si no todos vosotros, lo habéis escuchado, lo habéis estudiado en la escuela dominical, lo habéis oído predicado por diferentes pastores, incluso por mí en algún momento. Pero hermanos, es necesario, en el tiempo en que estamos, en el momento en el que la iglesia está, es necesario que esta palabra se nos recuerde, porque hay elementos en ella que nos van a bendecir y nos van a hacer ser gente de bendición. No sin dificultad, no conforme solo a nuestras posibilidades, sino como Dios quería hacer con Israel desde que lo sacó de Egipto, también con nosotros desde que levantó esta iglesia hace ya 75 años. Por eso os traigo este mensaje, como digo, con enseñanzas preciosas, aunque no con enseñanzas populares en los tiempos que corren. Vivimos bajo la ley del mínimo esfuerzo. Se nos invita a exigir nuestros derechos permanentemente. Incluso se nos reconocen derechos que jamás lo han sido ni deberían serlo. Sin embargo, conceptos como esfuerzo, sacrificio, parece haber desaparecido del lenguaje de nuestra sociedad. Por eso la reconocemos, como tantas veces hemos dicho, como una sociedad hedonista. Una sociedad que hace de lo placentero el leitmotiv, la razón por la que viven y por la que exigimos derechos y más derechos con el mínimo posible de obligaciones. Hasta muchos llegan a una iglesia a veces buscando milagros, bendiciones, descanso, paz, satisfacción, y hacen bien, porque estas cosas las tiene Dios para su iglesia. Pero cuando les hablas de misión, de responsabilidades, de compromiso, en definitiva de esfuerzo, apenas los encuentras. Ya ni siquiera muchos hacen el esfuerzo de congregarse. Se enchufan la alabanza de internet, se enchufan el sermoncito de internet. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Está sobrevalorado eso de ir a la iglesia. Qué pena que esto no sean palabras que representan a una minoría, hermanos. Doy gracias a Dios porque no es el caso de la inmensa mayoría de los que formamos parte de esta iglesia, pero hermanos, hay muchos que se sienten, se creen iglesia bajo el mínimo esfuerzo. Ni coger un autobús, ni coger un coche, porque luego además aparcar, me quedo en casa, me enchufo a internet, aleluya, gloria a Dios. Esa es la sociedad que vivimos y lamentablemente gran parte de la supuesta iglesia que a veces tenemos a nuestro alrededor. Quiero dar gracias a Dios, porque no ha sido así en muchos que llevan todo este año con tanto preparativo y tanto evento por causa del aniversario trabajando. No acompañó del todo el tiempo el fin de semana pasado, pero doy gracias a Dios de que muchos se esforzaron. Y conseguimos que niños, jóvenes, adultos, vecinos nuestros y muchos de los miembros de la iglesia pudiéramos disfrutar de todo lo que en aquel día se hizo y de alimentarnos a las mil maravillas de la gran variedad de lo que los hermanos prepararon, con mucho esfuerzo y durante muchos días.
Y esa realidad no quita la otra cara de la moneda de otros muchos que tal vez no terminan de encajar en el esfuerzo que juntos estamos llamados a hacer. Y digo juntos porque aunque esta palabra del Señor que se nos ha leído en el libro de Josué es dicha a Josué, es dicha a él como líder que ha de dirigir y guiar a todo un pueblo a una conquista en la que no es Josué solo el que hace falta, sino cada uno ocupando un lugar diferente. Desde que va al frente a romperse la cara contra el enemigo, hasta el que tiene que limpiar las herramientas y las armas para que estén a disposición del ejército. Todos tenían que formar parte de este mensaje, pero lógicamente y en primer lugar Dios lo dio al que tenía que ser líder de todos ellos. Por eso este es un mensaje que quiere ayudarnos a encaminar nuestros pasos, porque cuando no lo hacemos terminamos dando vueltas sin ir a ninguna parte, lo cual a la larga termina siendo mucho más pesado que esforzarnos cada día y ser valientes cada día. Y además termina provocando, cuando así actuamos, que Dios hasta se aparte de nosotros, lo cual es todavía mucho peor. Estas palabras de Dios a Josué nos dejan buenos principios y magníficas razones para esforzarnos y ser valientes, aunque no esté de moda. Y la primera verdad que nos encontramos es que, y eso, oído navegantes, las personas pasamos, pero el propósito de Dios permanece. Y qué bueno es poder pasar como pasaremos, habiendo vivido en los propósitos de Dios y habiendo visto lo que Dios es capaz de hacer en hombres y mujeres que esforzada y valientemente se entregan a Él. Porque los propósitos de Dios, sí o sí, se cumplen. Después de la muerte de Moisés, dice Josué capítulo 1, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberéis prepararos para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que os daré a vosotros los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo os entregaré a vosotros todo lugar que toquen vuestros pies. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Así empieza Dios a hablar y a instruir a Josué. Moisés muere y con él toda la generación que recibió la promesa de la tierra que describe el versículo 4. Porque decidieron rechazar el conquistarla. Una generación entera se perdió sin disfrutar de aquello que Dios les había dicho que haría en ellos y a través de ellos. Pero las palabras de Dios son sí y amén. El propósito de Dios se cumple sí o sí. Y qué bueno será poder ser esa generación o ser esas generaciones, porque aquí hay más de una, que todas podemos juntos comprobar lo que Dios está dispuesto a hacer en y a través de nosotros. Todos menos 2 hombres entre los que se encontraba este tal Josué, hijo de Nun. Dios no lo levanta sin más, sino además de levantarle después de que una generación pasase y se perdiese la oportunidad de haber conquistado la tierra que Dios les había prometido. Dios levanta a otro siervo. Dios emprende otro momento para que el pueblo, otra oportunidad para que su propósito se cumpla en aquella generación. Y lo hace con toda la artillería que el Señor desplegó desde Egipto con Moisés y que ahora era puesta a disposición de Josué. La gente pasa, pero los propósitos de Dios se cumplen y las herramientas y poder de Dios son inmutables. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso le dice a Josué, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Otra generación, mismo Dios, mismos propósitos, mismo poder, misma fortaleza de parte de Dios. No diré yo que nuestra historia es absolutamente paralela. Tal vez habría que forzar mucho
el texto, pero es necesario señalar las similitudes y el poderoso y universal principio espiritual que se desprende de esta historia, llamado a alcanzarnos a nosotros hoy como pueblo de Dios que somos. Oficialmente, hermanos, un mes de mayo de 1948, el Señor reúne en Elche a un grupo de liberados de la esclavitud del pecado, del Egipto del que hablaba Israel en el Éxodo, a un grupo de hombres y mujeres llegados a esta ciudad para darles la libertad en Cristo y como hombres y mujeres libres conquistar para el Señor sus propias vidas como discípulos de Cristo. Me encanta que lo primero que hizo la iglesia, por lo que me habéis contado, es la escuela dominical. Eso es lo que teníais. Porque lo primero que tenían que hacer, evidentemente, es que la palabra de Dios conquistara los corazones de los propios creyentes, para que los creyentes, esa iglesia incipiente, se convirtiera en lo que hoy podemos ver, hermanos. Porque no habría esto sin aquello, no lo olvidéis. Al ser discipulados ellos, podrían también ayudar a otros a ser también creyentes y discípulos de Cristo en esta ciudad, testigos de Cristo en esta ciudad. Este propósito de Dios es como en aquel entonces para Josué y a Israel, es inamovible también para nosotros. Sigue vigente ese mismo propósito de Dios para esta iglesia que hoy es y que celebra esos 75 años de historia. Con diferentes pastores al frente, el Señor ha ido completando etapas en el cumplimiento de su propósito para esta iglesia. Y hoy, cuando aún podemos disfrutar con algunos de aquella primera generación, hermanos, es una bendición poder estar todas las generaciones representadas en esta congregación de estos 75 años. Hoy, el Señor en su misericordia nos ha permitido llegar a poder celebrar con libertad y ante toda la población, y no solo aquí, en este lugar, que lleva 75 años el Señor fielmente preparando a su pueblo para que cumpla su propósito inamovible, su propósito eterno. Es verdad que yo no soy Josué, ni acabo de llegar a la iglesia. Ya llevo 15 años aquí. Aquí el paralelismo se nos pierde un poquito. Pero asumo la orden recibida del Señor. La orden de llevar a su pueblo a la conquista de aquello para lo cual fue liberado de Egipto, del pecado. No soy Josué, no acabo de llegar, pero asumo como el primer día que el propósito de Dios se va a cumplir en esta iglesia. Hace nada predicaba de esto y os invitaba a que todos declarásemos como el rey David: el Señor cumplirá su propósito en mí. Pues recojamos ese momento de hace unas pocas semanas, mismo pastor, misma iglesia, mismo propósito de Dios, pero un renovado deseo de que este sea el cumplimiento, esta generación vea cumplidas lo que para esta generación Dios tiene en la iglesia y en la ciudad de Elche. Vidas transformadas por el discipulado en Cristo y familias bendecidas en Elche y hasta lo último de la tierra por el poderoso testimonio de todos y cada uno de nosotros. Celebrar este aniversario nos ha de servir para recordar que las personas pasamos, porque cumplir años nos recuerda esto. Los que cumplimos, los que estamos, los que ya no están entre nosotros y que un día nosotros mismos ya no estaremos. No sé si llegaré al centenario. Me gustaría verlo, si Dios me lo concede. Algunos de vosotros ya os digo yo que no llegáis. Bueno, Dios puede hacer lo que quiera. Pero, por eso, hermanos, por eso, este es el bueno. ¿Sabes por qué? Porque este es en el que estamos. Y si Cristo viene antes, no llega al centenario nadie de los que estamos aquí. Y si Cristo viene después, algunos espero que lo celebréis. Y recordéis al pastorcito Pedro que estaba aquí en el 75 aniversario. Con cariño espero. No dejemos pasar nuestra oportunidad de ser esa generación que cumple con el propósito de Dios para no tener que quedarnos a las puertas como el mismísimo Moisés, pero sin conquistarlo. Hagamos nuestro el mismo principio espiritual dado por Dios a Josué y seamos la generación de la conquista, la generación que alarga sus cuerdas más que nunca,
que ensancha su tienda de campaña más que nunca y que clava fuertemente las estacas más que nunca. Seamos esa generación. Conquistemos lo que eso traerá a nuestra vida, a esta iglesia y a la ciudad de Elche. Y ese principio espiritual es el del esfuerzo y la valentía. No hay peces gordos en la orilla, hermanos. Los peces gordos están en alta mar. Si te mojas los tobillos, cogerás alguna tellinita, alguna coquina. No es tan mal, con limón, pero también con mucha arena. Donde esté un buen besugo, un buen pez de espada. En fin. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Este es el mandato. La valentía, hermanos, es una disposición de la mente y el espíritu. La valentía no significa que no tienes miedo. Yo no tengo miedo. Si no tienes miedo nunca, ten con cuidado, que igual te metes en algún sitio que no debieras. Pero la valentía supera y vence el miedo. No a lo tonto y a lo loco, sino con argumentos, como Dios le da a Josué. No le dice que se esfuerce y sea valiente, ¡ala, a lo loco! No, le da muy buenas razones y muy buenas maneras para hacerlo. Bueno, estoy tentado de contarlo otra vez, pero es que algunos ya lo habéis oído. La colleja que me dio el teniente en la mili. ¿Qué hago? ¿Lo cuento o qué? No lo podré olvidar en mi vida porque no me ha pasado nunca más. ¿No? O sea, no recuerdo ni las de mis padres, pero la del teniente la recuerdo. Hacíamos un ejercicio de rappel, salto de altura con la cuerdecica al vacío. Yo me acuerdo cogidico a la cuerda, allá arriba del todo, viendo que caía a los demás y ahora me tocaba a mí, y ahí estaba yo. Yo no miraba abajo porque si miro abajo... Total, es que al final me dejó caer. Mira si tenía miedo, la valentía, la justita también, os lo aseguro. Mira si tenía miedo, que no miraba abajo, y al no mirar abajo me pegué una culada en el suelo. Claro, porque llegué abajo, pero no me di cuenta que había llegado abajo. Oh. Total, que luego en el comedor, vamos, con la bandejita, y el teniente me pilla, Rico, ¿qué pasa? Que tenía miedo. Y me hace... ¡plas! Una colleja. Miedo hay que tener, pero el miedo hay que vencerlo. Ostras, ¿cómo voy a olvidar esa anécdota? Porque además me dio la torta delante de todo el mundo, no es que me la diera aparte. En fin, hermanos, el miedo no es imprudente, sino prudente. Pero cuidado porque el miedo atenaza, el miedo encoge. El miedo nos hace pensar que estamos llamados a hacer lo que podamos, cuando Dios nos está llamando a hacer lo que Él quiere que hagamos, que es muy diferente. Por eso es necesario al miedo quitarlo con valentía. Ya digo, no la valentía del Quijote, no la valentía del loco sin control, sino un espíritu valiente. Porque dice la palabra de Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Este es el día que doy gracias a Dios por la colleja que me dio aquel teniente. Porque aprendí la lección, la aprendí. Pero como digo, la valentía y el esfuerzo que se nos pide no es fuerza incontrolada ni locura de Quijote. Dios le da a Josué y a nosotros motivaciones, dirección y enfoque para el esfuerzo y la valentía, diciéndonos en primer lugar qué es lo que hay que hacer. Porque el primer esfuerzo y valentía que nos cuesta, es de las cosas que más nos cuestan. Nos cuesta menos organizar una comida de 15 países con el trabajazo que eso llevó. Nos cuesta menos eso que lo que Dios le pide a Josué y Dios le pide a la iglesia. Escuchad, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Hermanos, guardando la ley,
esfuérzate y sé valiente para guardar o guardando la ley, la palabra de Dios. La palabra original aquí es Torá, y la palabra Torá significa brújula, instrucción, orientación. Por tanto, el primer esfuerzo y valentía ha de ser para vencer todos los obstáculos que Satanás, el mundo y nuestra carne nos ponen a la hora de escudriñar la palabra, a la hora de meditar en la palabra y más aún a la hora de obedecer la palabra. Así que, hermanos, esfuércete y sé valiente, porque la conquista de lo que sea que Dios quiere que conquistemos pasa por amor a la palabra de Dios, pasa por conocimiento de la palabra de Dios, pasa por obediencia a la palabra de Dios, la cual es brújula, instrucción y orientación para la vida. Mientras que el Evangelio se resume con la palabra gracia, el discipulado cristiano, la vida cristiana del pueblo de Dios, se resume con palabra de Dios, a la cual se refiere el Salmo 19, el Salmo 119, 2 Timoteo 3, textos muy conocidos por todos que nos describen el valor de esa palabra de Dios y el esfuerzo y valentía que hemos de tener para ahondar en ella, para sumergirnos en ella y que ella convierta nuestra vida en una vida poderosa que obedece a Dios. Porque la enseñanza del Señor, dice la palabra, es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lo que dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, para conquistar lo que Dios quiera que conquistemos. A veces, esfuérzate y sé valiente, creemos que es una cuestión de actividades. Y sí, habrá que tenerlas, habrá que hacerlas. Pero hermanos, sobre todo es una cuestión de esfuerzo y valentía para ahondar en la palabra de Dios y convertirla en vida en nuestra vida. El propósito de Dios para aquel pueblo, comenzando por Josué, no era simplemente que conquistaran la tierra, sino que lo hicieran conquistando en primer lugar sus propias vidas, transformándolas a la luz de la palabra de Dios, de la Torá, en aquel momento. Hoy con nosotros es lo mismo, hermanos. El propósito de Dios para nosotros, como siempre, es el de bendecir por medio nuestro a las familias de la tierra, pero comenzando por nosotros mismos, por nuestro discipulado en la palabra de Dios, con el poder y la luz del Espíritu Santo en nosotros. No podemos ofrecer al mundo lo que no tenemos. No podemos hablar de las maravillas de la palabra de Dios si no lo son primeramente en nosotros. Es una incoherencia. No basta decir la verdad bíblica, es necesario encarnar la verdad bíblica. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Y Él es mucho mayor que Josué. Y si Él lo hizo, nosotros, seguidores suyos, habremos de hacerlo. No podemos ofrecer lo que no tenemos, y nuestro llamado no es solo llevar la salvación de Cristo, sino a ser y hacer discípulos, nuevas vidas cada vez más como la del propio Señor Jesucristo. De ahí la necesidad de comenzar nuestra conquista para el Señor por nosotros mismos, esforzándonos en conocer la palabra y siendo valientes para vivirla. No es casual que cuando la conquista va a comenzar, lo que Josué le pide al pueblo es santidad y pureza. Capítulo 3, versículo 5 de Josué dice: purificaos, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre vosotros. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo: con guardar tu palabra. Por eso, esfuérzate y sé valiente en la dirección correcta, la que nos da la palabra de Dios. Y además,
Esfuérzate y sé valiente por razones poderosas, preciosas, maravillosas razones. Le sigue diciendo, versículos 6 y 9 de Josué 1, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Versículo 9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Como para no ser fuerte y valiente, cuando Dios te está respaldando de esa manera. Hermanos, ese mismo Dios respalda a esta iglesia. El mismo. Yo no soy Josué, pero Dios es el Dios de Josué. Sé fuerte y valiente porque lo que hemos de conquistar ya se nos ha dado. Josué tenía que ser valiente y esforzarse en tomar aquello que Dios ya había preparado. Ahora solo debía creer y obedecer a Dios para disfrutar él y todo el pueblo de aquello que Dios les había dado. Asimismo nosotros ya lo tenemos todo en Cristo, tal y como lo explica Pablo escribiendo a los Efesios. Alabado sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido, ya nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Hermanos, está hablando de nosotros. A los Efesios sí, pero a través de ellos, a todos aquellos que tenemos la misma fe de aquellos Efesios. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos ya la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos ya toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. ¿Cuántas cosas ya tenemos y han de formar parte de lo que conquistamos con fe cada día? Porque estas cosas que declara la palabra de Dios ya son nuestras. Lo que hemos de conquistar ya se nos ha dado. Esforcémonos y seamos valientes en creer y obedecer a Dios, para disfrutar de todo lo que nos ha dado ya en Cristo, y para que al vernos disfrutándolo, muchos más a nuestro alrededor deseen recibir de Dios lo que Cristo ya alcanzó también para ellos. La muerte de Cristo es suficiente para todos. Nosotros ya disfrutamos de esa verdad y hemos de conquistar y llenar esta tierra de esa verdad con lo que predicamos y con lo que vivimos y disfrutamos de ella. Porque de esa manera despertaremos el hambre y la sed de otros a que también reciban de Dios lo que Cristo ya alcanzó para ellos. Y eso requiere esfuerzo y requiere valentía. Esto es lo que queremos comunicar en toda celebración de nuestro 75 aniversario y en toda obra misionera de la Iglesia. Lo que ya disfrutamos en Cristo y lo que Dios quiere que muchos más disfruten en nuestra ciudad y sus comarcas. ¿Os parece una buena razón para esforzarnos y ser valientes? Espero que sí, hermanos. Porque razones más grandes y poderosas que estas no existen. Y si estas no son las que nos mueven, ¿qué nos va a mover? Y sin embargo aún hay más. Porque Dios, como le dijo a Josué, irá con nosotros. A donde nosotros nos esforcemos y seamos valientes para llegar. Ahí donde vayamos, Dios irá con nosotros. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Aquella tierra ya había sido otorgada por Dios a ese pueblo, pero iban a conquistar solo aquello por lo que se esforzasen y fuesen valientes. El límite de su conquista no era, pues, la dureza de los habitantes de aquella tierra, los gigantes, la situación política o cultural.
Los límites de su conquista serían los que ellos mismos se pusieran, porque Dios iba a ir con ellos donde quiera que ellos fueran. España es dura para el Evangelio. Esta frase la hemos oído todos. Incluso en algunos contextos, España es el cementerio de los misioneros. El límite de nuestra conquista está más en lo que somos capaces de creer y en el esfuerzo que somos capaces de hacer que en la realidad espiritual de nuestros vecinos, hermanos. Porque Dios es el mismo que convirtió a miles en un solo día. Es el mismo de hoy. La Iglesia necesita la fe, el coraje, la unción del Espíritu Santo para que realmente, con valentía y con esfuerzo, claro que sí, el testimonio de Cristo en nosotros pueda ser visto y pueda ser deseado por muchos, aunque la tierra sea dura, aunque sea un cementerio de misioneros. Esas palabras no son bíblicas, esas palabras son fruto de la frustración, pero Dios sigue siendo el mismo y Dios nos sigue llamando a conquistar lo que ya tiene en Elche para Él y para su gloria. Un mensaje paralelo a este de Josué para la iglesia de hoy es el conocido como la Gran Comisión, en Mateo 28, en la que Jesús nos dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando y enseñando a obedecer. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no tenemos que conquistar una tierra geográfica para implantar un pueblo geográfico y político. Tenemos que conquistar una tierra donde espiritualmente se nos ha llamado a llegar a toda etnia y a toda nación. Y se nos ha dicho lo mismo que a Josué: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. El territorio a conquistar, todas las naciones. Lo que conquistaremos, hasta donde seamos valientes y nos esforcemos por conquistar, porque Él está con nosotros donde vayamos. No dependerá de la gente ni de la época, depende de nuestro esfuerzo y valentía. Por tanto, Iglesia, esfuérzate y sé valiente en conocer y vivir la palabra de Dios, en creer que lo que Dios dice es cierto, que lo que Dios puede hacer, lo sigue pudiendo hacer. Esfuérzate y sé valiente, porque lo que has de conquistar ya te ha sido dado en Cristo, y hasta donde tú vayas, Él irá contigo. Aquel pueblo con Josué al frente conquistó la tierra que Dios le había dado. Ojo, no lo hicieron sin luchas, sin problemas, no lo hicieron en un abrir y cerrar de ojos, pero hasta donde ellos llegaron, Dios fue con ellos y les dio la victoria. Dios nos ha hecho en Cristo reyes y sacerdotes. Y con Cristo somos herederos de todas las cosas. Esforcémonos y seamos valientes en conquistarlas. Habrá luchas, habrá oposición, incluso alguna que otra batalla perdida, que os diré a los que vais toda la vida aquí: habéis perdido batallas. Todos, en todas las congregaciones, en algún momento se han perdido batallas, pero la victoria es nuestra, porque el que está con nosotros mayor es que el que está en el mundo. Con Cristo somos más que vencedores. Toma pues la decisión personal de esforzarte y ser valiente para orar, testificar, amar, servir, librarte de cadenas y santificar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque en Cristo todas las cosas te pertenecen. Conquístalas y disfrútalas. Dios recibirá la gloria que merece y otros muchos alcanzarán aquellas bendiciones que Cristo ya ha conquistado en la cruz también para ellos. Hermanos, aún estamos todas las generaciones, desde las que vieron comenzar este proyecto en 1948 hasta los recién llegados. Yo llevo 15 años y soy de los que lleva poco tiempo aquí, comparado con muchos que lleváis mucho más. Otros acabáis de llegar. Bienvenidos a este proyecto que Dios comenzó
y en el que Dios te ha puesto, no te creas que por causa tuya, sino por causa de lo que contigo y junto con los demás hermanos Él va a hacer en esta ciudad. Iglesia, esfuérzate y sé valiente, porque como hemos cantado, eso es lo que hace el pueblo que conoce y que ama a su Dios. Se esforzará y actuará. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creerte, Padre. A conocer tus promesas y tus premisas. A creer cada una de ellas, Señor. Ayúdanos. Reconocemos a veces nuestra incredulidad. Reconocemos nuestra pereza, nuestra apatía y te pedimos perdón por ella, Señor. Y te suplicamos en el nombre de Jesús que podamos ser esa generación que, como la de Josué, sí conquista la tierra, Señor. Porque tus propósitos se cumplirán, Padre, y queremos formar parte de ellos, Señor. Que ninguno de los que aquí estamos, Señor, se vea fuera de esos propósitos, sino que unidos a sus hermanos podamos ser usados con poder como un gran ejército, como usaste aquel ejército de Israel, también usándonos a nosotros, Padre, para llevar tu gloria a esta tierra, Padre, para que su propósito se cumpla en esta tierra, en esta generación, y todo el pueblo que tienes en ella, en esta tierra, sea levantado para gloria tuya, Señor, y bendición de sus vidas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a salir de la pereza, de la contradicción, a salir de la apatía, a salir del pecado que nos puede tener atrapados, Señor. Oh Dios, revélalo si alguno no es consciente de ello, Señor, revélalo para que sea confesado y sea limpiado por ti, Señor. Pero queremos ser, 75 años después, queremos seguir siendo la iglesia que conquista la tierra en la que la has puesto, para tu honra, para tu gloria, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.